hecho, esta es la tarea de ustedes. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con la monitorización. Bueno, esto es para mostrar que, sobre todo en los estudios clínicos de fase 2, 3 y 4 y en algunas situaciones, se requiere también hacer estudios cinéticos y dinámicos usando concentraciones plasmáticas. Escuchen, las concentraciones plasmáticas que nosotros, digamos, estamos aquí viendo, son muy útiles para varias cosas, ¿cierto? Se utilizan para, por ejemplo, ahí estamos viendo cómo se están administrando a intervalos fijos de valores de 5 unidades de tiempo, ¿cierto? Una determinada cantidad de medicamento y va paulatinamente aumentando las concentraciones plasmáticas y aunque varíen, llega un momento en que si se mantiene la administración de una determinada cantidad fija a un determinado intervalo de tiempo, se van a alcanzar concentraciones en equilibrio. ¿Sí? Ahora ustedes se podrán estar preguntando, bueno, este sube y baja, este sube y baja, este sube y baja, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a repasarnos sobre eso. El sube y baja es por esto, porque si bien uno está administrando, se acumula, si fuera una sola dosis, una se administra, se absorbe, ¿cierto? Pero también hay un momento en que se eliminan, sí. Se administran y se administran y se administran, por ejemplo, a la primera vida medio biológica, ya vamos a ver qué es una vida medio biológica, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Vida media biológica, pues claramente uno ve que el fármaco se va acumulando, pero también se va eliminando, es decir, se va biotransformando y se va excretando. Debe suceder eso. Si no sucede eso, si no sucede esto, es tóxico. Intoxicamos a nuestros pacientes. Intoxicamos a nuestros pacientes. ¿Cierto? Bueno. Esta es otra relación que debemos tener en cuenta. Ya la hemos hablado en las curvas de concentración efecto de tipo gradual. Este es otro tipo de curva. Esta es una curva donde podría en el escenario clínico ser sobre un efecto terapéutico determinado la relación entre la concentración alcanzada en el plasma y el efecto terapéutico. Por supuesto, la concentración alcanzada en el plasma en un momento dado pues depende de los procesos de absorción y de eliminación y de distribución. Bueno. En cinética clínica se usan matemáticas simples para no complicarnos tanto. Normalmente se hacen cálculos teniendo en cuenta 2 compartimentos, 3 compartimentos, 4 máximo compartimentos del organismo en donde el fármaco está, ¿cierto? En proceso de absorción, en proceso de eliminación, en proceso de transformación, pero también digamos, cuando uno habla de la parte compartimental, es más para entender en qué compartimentos se está distribuyendo, ¿no es cierto?, el fármaco, dónde se está distribuyendo, ¿ok? Porque todo lo que es fase de eliminación, si el fármaco se está eliminando, entendemos que está, ya lo vimos, cuando vimos cinética, en hígado o riñón principalmente, pero cuando hablamos de distribución, sabemos que pueden unos tener más volumen y otros menos volumen donde se distribuye, ¿cierto? En términos clínicos se dice que hay 2 grandes compartimentos para distribuirse un fármaco. Una vez que está en el plasma, el fármaco alcanza un primer compartimento, se distribuye a un primer compartimento
que tiene alta, digamos, irrigación, perfusión sanguínea. Y además de eso, los tejidos tienen un intersticio laxo. En otras palabras, ¿cierto? Donde fácilmente puede llegar la sangre en muy poco tiempo, y ahí aparece corazón, pulmón, riñón, sistema hematopoyético, glándulas endocrinas, cerebro altamente perfundido. Entonces se dice que en una primera fase se alcanza rápidamente en esos, digamos, compartimentos. Es un compartimento único que es de alta perfusión y agua intracelular fácilmente accesible, que es un intersticio laxo. Y después alcanza el equilibrio en donde no es tan así. Es baja la perfusión y los intersticios son estrechos, muy compactos, como cartílagos. ¿Sí? Cartílagos son los intersticios muy compactos y difícilmente se difunden, ¿cierto?, las partículas en ese intersticio. ¿Vale? ¿Sí? Pero los textos, miren, el profesor de Carlos Uribe nos habla de 4 compartimentos que pueden ser, pero obedeciendo al mismo patrón: altamente perfundidos, no tan perfundidos y los intermedios. ¿Cierto? Y, por supuesto, la velocidad de difusión en el intestino. Ahí vemos lo mismo, las gráficas no nuevas de Goodman, pero la misma historia. Es decir, los fármacos, aprendamos, no se distribuyen al mismo tiempo en todos los tejidos, órganos, los sistemas. Bien, otro aspecto muy importante de la farmacología clínica es el rango terapéutico. Como ustedes ven ahí, tiene 3 características. Indica el intervalo, es decir, los valores mínimos y máximos en donde deben estar las concentraciones plasmáticas para que se cause un efecto terapéutico. Si está por debajo la concentración plasmática de ese valor, no hay efecto terapéutico. Si está por encima de ese valor, efectos tóxicos. ¿Ok? Primero. Segundo, es específico para cada efecto del medicamento. Fíjense que no dice para cada medicamento, para cada efecto del medicamento. ¿Sí? Expliquemos eso. Yo siempre lo doy con la misma molécula, la aspirina. La aspirina puede ser utilizada para varios efectos terapéuticos. Puede ser utilizada para inhibir la activación y la agregación plaquetaria, es decir, como un antiplaquetario. Pero puede ser utilizada para causar analgesia o para causar un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Y también unicostoria y también antipiel. Normalmente, para manejar a un paciente adulto y disminuir la activación y agregación plaquetaria a ese pacientico, porque tienen problemas trombóticos, coronarios, etc., le damos entre 75 y 100 miligramos al día, por vía oral. ¿Sí? Si queremos un efecto antiinflamatorio, debemos darle a un adulto aproximadamente 2 gramos al día, 500 cada 6. Esto significa, si le estuviéramos dando 100 miligramos al día como efecto antiplaquetario y 2 gramos al día para obtener un efecto antiinflamatorio, ¿cuántas veces más? 20, ¿cierto? 20 veces más. Ahora, suena lógico pensar que las concentraciones plasmáticas que se alcanzan con una dosis de 100 miligramos al día no son las mismas que se alcanzan con una dosis de 500 miligramos cada 6 horas. ¿Estamos?
es decir, medio gramo cada 6 horas. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Cierto? Bien. Entonces, es fácil suponer lo segundo. Y tercero, el rango terapéutico es el objetivo de los esquemas de dosificación. Es decir, lo que les acabé de explicar en el ejemplo resume las tres cosas, ¿cierto? Yo doy 100 miligramos una vez al día, eso es un esquema terapéutico, dosis y frecuencia. O doy 500 miligramos cada 6 horas, dosis y frecuencia, para alcanzar una concentración en equilibrio dentro de un rango que me va a causar el efecto que yo quiero. No es correcto pensar de la siguiente manera. Entonces la aspirina a 500 miligramos cada 6 horas causa 20 veces el efecto antiplaquetario que en 100 miligramos al día. Eso no es correcto. ¿Ok? ¿Está claro? No me hagan esos análisis porque así no funciona. ¿Por qué? Porque los efectos no siempre guardan esas relaciones directas, los terapéuticos. Y muchos farmacológicos también, pero los terapéuticos hay que tener cuidado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar estudiando un fármaco en una tripita, en una tira, que estar estudiando un fármaco en un organismo. El organismo es altamente regulado en todas sus funciones, ¿sí? Y unas mucho más reguladas. Y son muchas las variables que definen un efecto determinado de un tejido, de un órgano, de un sistema. ¿Vale? Si Dios lo permite, el miércoles de la semana entrante les estaré explicando, si no me acuerdan, bueno, de explicarles por qué, si yo le doy más de 100 miligramos al día a un paciente de aspirina, tal vez comienzo a perder efecto antiplaquetario. Yo creo que se lo voy a explicar, pero cuando veamos antiinflamatorios no esteroideos. ¿No? Ahí vamos a hablar de los salicilatos también. La aspirina es un salicilato. ¿Ok? Listo. Muy bien. Muy bien, doctores. Esa es una gráfica del texto del profesor Carlos de Uribe. Es correcta, tiene lo que nos interesa, una concentración plasmática mínima necesaria para alcanzar efectos y una concentración plasmática máxima para alcanzar el efecto determinado. Y ahí no debemos pasar, tampoco podemos estar por debajo. Vamos a ver que en la vida real van a haber cositas que pueden afectar. Esta es una gráfica que me sobrepone, por decir así, la curva de biodisponibilidad con la gráfica de rango terapéutico. Es decir, gracias al siguiente experimento. Porque cuando uno está haciendo, permítanme, me vuelvo a marearse, cuando uno está haciendo esta curva, uno cómo hace el experimento, le dio a la personita, pacientico o voluntario, una cantidad determinada de medicamento, se lo administró de pronto, listo. Y a cabo de un tiempo, uno comienza a sacarle muestras de sangre, llevarla al laboratorio y medir cuánto de ese principio activo inalterado aparece aquí en plasma. Esto fue a la media hora, que a la hora, que a la hora y media, que a las 2, y construye un mes. Y así se dice ese experimento. ¿Sí? Pero acá, si miramos solo esto, ¿cierto que les parece? Pero
Si nosotros, además de hacer ese muestreo de sangre, cada tiempo, vamos en el paciente evaluando cosas. Ya obtuvimos el efecto, ya comenzó el efecto, ¿cierto? ¿A qué concentración? Ah, el efecto comenzó por acá, ¡tum! A esta concentración comenzó el efecto. A esta concentración. Y esto es lo que va a definir la concentración mínima. ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Cuánto tiempo demoró en alcanzar el efecto después de administrar? Eso se llama latencia. Se correlaciona el pico del efecto con el pico de concentración plasmática, o sea, con el Cmax. O sea, la concentración máxima alcanzada por el medicamento. No es la concentración máxima terapéutica, no, sino concentración pico, efecto pico. No siempre se relaciona, ¿vale? A veces el pico del efecto está aquí, a veces está aquí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? No siempre coincide el pico del efecto con el pico máximo de concentración que alcanza una dosis determinada. Pero hay una cierta cercanía en el tiempo. Y entonces podemos determinar esas cosas. También podemos registrar cuándo con esa dosis ha desaparecido el efecto. Y se puede verificar entonces si el momento de desaparición coincide, ¿cierto?, con el momento de aparición y cuánto tiempo transcurrió entre el uno y el otro, y entonces nos da el tiempo de duración de la acción. ¿Vale? Y entonces tenemos elementos muy importantes, como son latencia, pico de efecto, duración de la acción, intensidad de efecto. Eso también es muy importante. ¿Cuánto se puede incrementar el efecto en función de la concentración sin llegar a toxicidad? ¿No? Estos son los estudios que normalmente se hacen fase 1, fase 2, fase 3. Es básicamente lo mismo. Entonces aquí tenemos 3 preparados: rojo, verde, azul. Preparados farmacéuticos del mismo principio activo, administrados de pronto por la misma vía, pero teniendo en cuenta lo que es el rango terapéutico, hay 2 preparaciones que no son adecuadas. Una por no tener efectividad y otra por tener una gran ventana de toxicidad, porque mientras en este tiempo hizo más un efecto tóxico, porque se pasó de la concentración plasmática máxima terapéutica. Entre este tiempo y este tiempo, aquí, hubo una ventana terapéutica. Pero la mayor ventana fue de toxicidad. ¿Vale? Este no alcanzó ni siquiera la concentración mínima. No nos sirve esa dosis para ese paciente. No nos sirve ese preparado. Y el verde sí. Obtuvimos lo que queríamos, un tiempo de latencia tal, concentración que no sobrepasa el Cmax, concentración plasmática máxima terapéutica, y una duración de acción. ¿Cierto? Ese es. La efectiva, inefectiva y la tóxica. Esto es básicamente lo mismo, pero acá estamos viendo a 4, ¿cierto?, curvas que son diferentes y están en rango, todas alcanzan rango. El médico, de acuerdo a su criterio, me
acuerdo a los efectos que quiere alcanzar en su paciente, pues va a decidir, ¿cierto?, cuál escoge. Si queremos un efecto rápido, por vía oral pero rápido, o por vía, puede ser eso también vía intramuscular, pero rápido, miramos esto, latencia. La latencia del amarillo es cortica, el azul es la que le sigue, la verde le sigue y la roja es la que más demora en tener acción. Si yo quiero una acción lo más pronto posible, me voy con el naranja. Si quiero una acción lo más pronto posible y una intensidad de efecto alto, me voy con amarilla. Sigo con la misma, ¿cierto? Pero, oye, no me interesa que sea tan rápido, pero tampoco tan demorado. Y que no tenga tanto efecto mal. Intermedio, un poco más que intermedio. Y entonces una verde, ¿cierto? Y el azul, no, que tenga un buen efecto, que dure bastante y que tenga una latencia razonable. Azul. No, la verdad, no, puede ser horas, pueden pasar horas para que actúe, den el efecto. Y no tiene que durar mucho. La roja. ¿Están entendiendo? Ok, recuerden que las concentraciones se correlacionan con los efectos. En muchos casos. Bueno, pero claro, hay que tener en cuenta otros aspectos farmacodinámicos como el mismo. Lo mismo, si uno dice, si el rango terapéutico está entre 5 y 15, el esquema naranja es el que sirve. El esquema azul es supraterapéutico e intraterapéutico. Supraterapéutico, intraterapéutico. Supraterapéutico, intraterapéutico. Un esquema bastante loco. No nos sirve. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la vida media biológica? Es un tiempo necesario para que una determinada concentración plasmática caiga a su mitad. Es decir, que si tenemos 80 microgramos por ml, por litro, ¿cuánto se va a demorar a llegar a 40? Esa es la vida media. Se puede calcular con curvas plasmáticas de desaparición sanguínea del fármaco y normalmente consideramos cinéticas con constante de eliminación, es decir, que no cambia. Y en ese sentido, una formulita que está en el libro del profesor Caballero Uribe, que sigue siendo vigente, el volumen medio, la vida media biológica, perdón, es, digamos, resolviendo esas dos ecuaciones, el volumen aparente de distribución ajustado por el logaritmo natural de 2 sobre la depuración. Es decir, que son dos variables las que condicionan la vida media biológica. La distribución, entre más se distribuye, más dura, entre más se elimina, menos dura. Es muy sencillo, no hay ningún secreto, ¿cierto? No hay secreto. Lo mismo, pero en gráficas. Nos vamos a ver esquemas de dosificación. Ahí ustedes ven cómo alcanzamos la concentración promedio, concentración plasmática promedio en equilibrio, es C barra. Es directamente proporcional a F. ¿Qué es F? Biodisponibilidad de fármaco. ¿Qué es D? Dosis administrada. O sea, entre más biodisponibilidad y dosis tenga, más rápido alcanza la concentración plasmática en el equilibrio. Entre más se depure, más se demora. Entre más demoremos en administrar las dosis, más se demora. Es decir,
Este es el periodo, tiempo entre dosis. Tiempo entre dosis. No hay frecuencia, tiempo entre dosis. Ustedes saben que a mayor periodo, menor frecuencia. A menor periodo, mayor frecuencia. Bueno, eso es posible, sale una pregunta relacionada con esto. Bueno, bien. Esta se parece a una que mostré al comienzo. Después de unas determinadas vidas medias biológicas, muchos medicamentos que se administran por vía oral alcanzan el equilibrio, la concentración plasmática en el equilibrio, después de unas 4 vidas medias biológicas. Ustedes pueden ver aquí, nos muestra que más o menos correlacionada con la 4ª vida media biológica, la concentración plasmática en equilibrio se ha alcanzado. Es decir, aquí hay concentración plasmática, claro, todo esto es concentración plasmática, pero varía, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero ustedes dirán, pero aquí también sube y baja, sí, pero aquí sube, no pasa de un determinado límite, baja, no pasa de ese mismo límite, y así, ¿ok? En equilibrio. Bueno. Muy bien, y eso para ver la utilidad de la vida media biológica. Entonces nosotros tenemos varios parámetros cinéticos y dinámicos que nos permiten determinar un esquema de dosificación. De estos estudios de vidas medias y de estos que les mostré, que combinan el rango y la cinética de absorción, distribución y eliminación, que nos dan información sobre latencia, duración de acción, picos de efecto, intensidad. Con toda esta información es que nacen los esquemas terapéuticos. Y entonces se dice, administrese tanto cada tanto, si es este preparado. Si es este otro preparado, administrese tanto cada tanto. Es un parámetro. El médico, por su conocimiento de farmacología, de su paciente, del entorno, hace los ajustes. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay varios esquemas de dosificación, ¿cierto? Dice, administración a intervalos de tiempo fijos de dosis iguales del medicamento. Es lo que estábamos viendo en las anteriores. Dosis fijas, intervalos fijos. ¿Cuándo se usa? Es el esquema más utilizado, ¿no? Una pacientica o un pacientico tiene una celulitis, ¿cierto? Miembro inferior, cara lateral de la pierna derecha. Médico lo ve, no está taquicárdico, no está taquipnéico, no hay fiebre, la revista. Bueno, yo le voy a dar un antibiótico, le dice el médico, ¿no? Ya tiene una infección por una bacteria, puede ser el estreptococo, puede ser el estafilo, es más el estafilo, pero este medicamento, si ustedes lo toman juiciosito, uno cada 8 horas, pero así, ¿cierto? Al cabo de unos 5, 7 días, 10 días, como vayan las cosas, estará controlada la infección. Ese esquema de dosificación es de dosis fijas, intervalos fijos, corto. Pero también puede ser que el paciente es un hipertenso y necesita amlodipino, 5 o 10 miligramos al día o cada 12 horas, todos los días. ¿Vale? Ese es. Tiene muchos usos, muchos usos. Los antidiabéticos, todos, un montón de analgésicos. Ah, sí. Sí, pregunte. No, no es el rango terapéutico, es la concentración plasmática en equilibrio dentro del rango. Tienen que decirlo todo completo.
4, o sea, de la primera a la cuarta concentración puede tener no fue lo que les mostré. Si está haciendo eso, no tiene sentido seguir administrándolo. ¿Qué creen que es esto? Claro. No, ni va en camino. Aquí lo que me ibas a preguntar es, ¿en el camino pueden haber efectos o no efectos? Claro, si no alcanza el rango. Ya con esta dosis alcanza un poquito, ¿cierto? Con esta dosis alcanza un poquito, pero le cae. Con esta ya bastante dura. Y con esta parte, ya con esta inclusive de 3, casi que todo comienza a entrar en rango. ¿Bien? Y hay que tenerlo en cuenta. No siempre es así, ¿cierto? Hay algunos que es más rápido y otros que es más demorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el efecto, como les dije, no solamente depende de las concentraciones plasmáticas. Depende, sí, pero no solamente de eso. Por ejemplo, si su paciente tiene ansiedad y van a manejarlo crónicamente con fármacos, probablemente ya no le den benzodiazepinas, le den una buspirona. Pero solamente la buspirona al cabo de 3 semanas, un mes, se comienza a ver el efecto ansiolítico. El efecto ansiolítico como tal, terapéutico. Se pueden ver otros efectos, un poco de sedación, un poco así, pero el ansiolítico se observa 3, 4 semanas. Los IECA son curiosos, causan una hipotensión, ¿no? De primera dosis, pueden causar, no siempre, por eso hay que administrarlos con precaución. Pero para manejar la hipertensión, llegan a ser estables sus efectos también al cabo de 2 o 3 semanas. ¿Okay? Por eso no es conveniente, si tú inicias a tu paciente un IECA, no lo cambies a la semana, dale tiempo y explícale al paciente. ¿Vale? No, vamos. Ahora, si quieres descubrirlo con otro medicamento mientras alcanza, pues diurético. ¿Okay? Y después se puede hacer. Esa es la parte de arte que tiene la medicina. O sea que depende de la necesidad. ¿Ya o...? Sí, porque si está hipertenso en cifras muy altas, buscar medicamentos que lo controlen rápido y después ajustas con las otras. ¿Ok? Bien. Bien, vamos al segundo, ¿cierto? ¿Estoy devolviendo? Sí, caracoles. Caracoles, estoy borrachito. Siguiente. El otro esquema que hay es cuando damos una dosis elevada, y llamamos dosis de carga o dosis de bolo. Un bolo o una dosis de carga alta. El pacientico le llega a ustedes convulsionando. Este pacientico no le vamos a dar por vía oral, tampoco por vía intramuscular, no, preferiblemente por una venita. Se le hace anestesia enzimática. ¿Ustedes saben con la anestesia enzimática? 4 o 5 personas encima. Y entonces se canula la vena. Y entonces aplica el anticonvulsivante. Anticonvulsivante que se le dará en una dosis inicial alta y después pequeñas dosis para mantener la concentración dentro del rango. ¿Ok? Puede ser también, por ejemplo, que llegó con una FA colapsante, una fibrilación auricular. Paciente que haya con dolor de pecho, inclusive, en palpitaciones, doctor, siento que el corazón sale por la boca. Estoy como mareado, doctor, en casa me desmayé. Claramente está haciendo bajo gasto por la arritmia. Está muy alta la respuesta ventricular. Si eres una arritmia de la aurícula, conduce hacia el ventrículo la frecuencia, una frecuencia de 160, 170. Es muy alta.
180. No cualquier persona lo tolera. Yo, por ejemplo, llego a tener esa frecuencia ventricular, 160, 170, y me cae el gasto, me mareo. Sí, me da un hocícope. En esos casos, tratamos de inmediato arritmia. Y tenemos que dar un bolo de, en este caso, midazolam, la que más usamos, para, ¿cierto? Ahora, cuando digo bolo, es por la dosis que se escoge, pero no se administra de una, porque no yo puedo pasarlo para el otro lado también, es decir, de taquiarritmia, yo llevo una bradiarritmia. Lo bloqueo tanto que hace ritmos ventriculares raros, comienzas a hacer taquicardia ventricular, fibrilación, yo lo tengo en paro. Entonces me voy para el otro lado. ¿Por qué? Porque la aplicó muy rápido, muy rápido. Entonces, ojo, doctora, atenta. Le dice a la jefe, no se me entusiasme tanto, ¿no? Estos 20 me los pasan 10 minutos. ¿No? Porque hay una jefe que quieren despachar a mí. Cancheras, dejas cancheras. Ah, el otro doctor, tal cosa, no me importa. Conmigo es así. ¿Sí? Porque ya son así. Ya están comparando uno con el otro. Ah, esa manía de los no le pare bola. Usted actúe por su criterio. ¿Ok? Párenle bolas cuando la jefe llega y dice, doctor, usted mandó el benzetacil por vía endovenosa y solo le puede administrar por vía intramuscular. Ay, sí, párenle bolas. Uy, gracias, jefe, gracias. Felicita, una chocolatina. ¿Ok? De la que me da poco. Pero no fue porque tú lo supieras, sino porque en el momento de meter allá el clic, en lugar de colocar IM, colocó IB. Y la gente, como revisa, ¿qué le pasó al doctor? Ahí le dice, cambia la orden, cambia la orden. ¿Ok? Tranquilo que ya la ministra por vía intramuscular. Pero no me pone mal. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? Otra esquema importante es el de infusión. El de infusión. ¿Ok? Muy importante. ¿Para qué? Para obtener efectos muy precisos. ¿No? Por ejemplo, ese mismo pacientico que hizo la riña, después vamos a necesitar de pronto, para controlarlo mejor, ponerle una infusión de amiodarona, una bomba, tantos microgramos por kilo minuto, para mantenerlo estable. Me he dado cuenta que si lo dejo descubierto, vuelve de nuevo. Entonces, le ponemos una infusión. O el paciente que le llega en choque, distributivo, hipovolémico, etc., que requiere soporte vasopresor y a veces sinotrópico, entonces ellos se colocan también por infusión. Porque, no digo segundo a segundo, pero cada 10 segundos, cada 30 segundos al comienzo, hay que vigilar y después minuto a minuto, y se colocan los monitores para que constantemente se esté verificando el efecto de la infusión. Y si uno ve que se está pasando, entonces bájale un poco, jefe, estamos por debajo, sube un poco, jefe, ¿entienden? La infusión hace eso. ¿Okay? Una emergencia hipertensiva, hay muchos ejemplos. Bueno, estas son las fórmulas para cada uno de ellos. No le hago nunca preguntas numéricas sobre esto. A veces les hago preguntas sobre las variables, la relación entre las variables, es decir, cuál es directa, cuál es inversamente proporcional, pero no más. Solo eso. Con eso es suficiente para demostrar que se están entendiendo. Vámonos a aspectos de seguridad. ¿Cómo sabemos, cómo calculamos los rangos terapéuticos, las ventanas terapéuticas, ¿no? Y los índices de seguridad? Pues haciendo curvas de eficacia y haciendo curvas de efectos adversos y haciendo curvas de letalidad. Estas últimas no se hacen de forma prospectiva en los humanos, porque no es ético. ¿Cierto? Vamos a ver cuántos mueren aquí.
Voy a hacer con ustedes una curva de letalidad con el ético. Lo hago para animalitos, pero no con seres humanos. ¿Ok? ¿Vale? Es decir, ¿a qué dosis comienzan a morir? ¿O a la dosis mínima que mata? La dosis media que mata, es decir, la dosis que mata al 50% de los estudiados, y la dosis máxima que se necesita para matarlo a todos. ¿Ok? Lo mismo, algunos efectos adversos, sobre todo los tóxicos, son dependientes de dosis. Entonces también comenzó a ver cuál es la dosis mínima para que presente efectos de toxicidad, o la dosis máxima, o la dosis 50. Y los terapéuticos. Y esas son curvas que son de tipo cuántico o todo o nada. Es decir, presentó o no presentó, presentó o no presentó, presentó o no presentó. ¿Quién? La persona. Si yo les pregunto a ustedes en el parcial, las dosis efecto de tipo gradual sirven para definir el margen de seguridad. La respuesta es ¿verdadero o falso? Falso. Porque las graduales no son estas, no son las cuánticas. Las graduales son las que veíamos ayer y los días pasados, que es concentración, efecto, en una tripita, etcétera, etcétera. Estas son personas, individuos, no son porcentajes de efectos de, digamos, un fármaco allá en órgano aislado. ¿Ok? No olviden. Estas son cuánticas, por de todo nada. Las otras son graduales. Bien, estoy dando todos los puntos del examen. Índice terapéutico. O también podemos decir margen terapéutico, podemos también rango terapéutico hasta cierto punto, pero el índice en realidad establece el rango, pero nos da un valor. ¿Qué es el índice terapéutico? La dosis tóxica 50 dividida en la dosis eficaz 50. ¿Cierto? Por supuesto, la dosis tóxica 50 siempre será mayor que la dosis eficaz 50, si no, no nos lucemos. Porque de entrada lo intoxicamos al paciente. Si la dosis eficaz 50 es mayor que la tóxica, pues no existe. ¿Están entendiendo? ¿O no? ¿No? ¿No? La dosis tóxica siempre será mayor, debe ser mayor. Si no, no es un medicamento, es un tóxico. Que la dosis eficaz 50. ¿Qué es una dosis eficaz 50? Una dosis necesaria para que el 50% de las personas alcancen el efecto. ¿Qué es una dosis tóxica 50? Una dosis que causa toxicidad en el 50% de las personas. Entonces, ¿cuál debe ser mayor? ¿Cuál debe ser menor? ¿Qué dice aquí? Indica la cantidad de veces que podemos aumentar la dosis para que aparezcan los efectos adversos tóxicos. En realidad quiere decir que son los tóxicos. Nosotros, ahí, bueno, hay aquí algunos que son de hipersusceptibilidad, como nos vamos a ver, para que la droga sea segura, ¿cierto? El índice terapéutico debe ser igual a 10 o mayor. En otras palabras, si la dosis tóxica 50 es 500, ¿cuánto debe ser la dosis eficaz? 50. 500 sobre 50, 10. Le agregamos. ¿Cierto? Bien. Ahí está. Curva de efecto terapéutico, curva de toxicidad. Ustedes deben estar viendo que hay algunas personitas que con esta dosis se están intoxicando. Y con esa misma dosis otras personitas tienen efecto. ¿Ok? Vale. Entonces, siempre hay que tener cuidado de que tan lejos, ojalá esa patica estuviera más para acá,
esta patica de toxicidad ojalá estuviera después de la dosis eficacia. Ojalá. Entre más lejos esté, más segura es. ¿Vale? Pero hay muchos medicamentos que utilizamos en la práctica que son inclusive más cercanos. Ten cuidado. Rápidamente, papum, de la vida a la muerte. ¿Ok? Ten cuidado. Lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, el margen de seguridad. El margen de seguridad tiene la dosis letal, L de letal, 50, es decir, dosis a la cual el 50% de los animalitos murieron. Menos la dosis eficaz 50, ya lo dijimos, sobre la dosis eficaz 50, por 100. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, por supuesto, ahí, efecto hipnótico, muerte. Eso, como les dije, se hace en animalitos prospectivamente, pero en humanos se puede inferir de forma retrospectiva. ¿Sí? Los estudios de cohorte o casos y controles denominados en cohortes retrospectivas nos pueden dar esa información. ¿Qué dosis está una determinada dosis? Fíjense que no son concentraciones, son dosis. ¿A qué dosis está un determinado medicamento cuando estas personas murieron? Y se hace de forma retrospectiva, se puede construir, porque no se puede éticamente con retrospectiva. ¿Vale? Bien, extrapolamos de los animalitos. En el libro del profesor Carlos Daniel Uribe habla de otro índice, que es el absoluto de seguridad, que tiene en cuenta, digamos, la dosis letal 0 o 1, ¿cierto? Y la dosis letal y la dosis eficaz 100. Es decir, la necesaria para matar a uno y la dosis necesaria para tratar a cualquiera, a todos. ¿Ok? Bien. Recapitulando lo que hemos visto nuevamente, ¿cierto? De la dosis prescrita al efecto hay que considerar muchas cosas, cinéticas, dinámicas, medioambientales, sociales, etc. Bueno, aquí esto es más en farmacología clínica de los estudios de fase 1, no voy a profundizar mucho en eso. Se escogen ciertos marcadores cinéticos para uno hacer seguimiento de, digamos, del fármaco de estudio. ¿Vale? No solo el fármaco activo, inactivo, sino analíticos, etc. Pero eso no es importante para usted. Esto son los pasos que siempre se dan tanto en un estudio de fase 2 premercadeo, fase 3 premercadeo y en fase 4, es decir, en centros asistenciales, etc. La vida, bueno, pero hay que decir una cosa. Cuando se están en fase 2 y fase 3 los estudios, el seguimiento es muy riguroso. ¿Vale? Eso es garantizado. Un estudio bueno tiene ese seguimiento, lo llaman, inclusive se aseguran de que se toma el medicamento en la hora correcta, en la dosis correcta. Pero eso no es vida real, ¿cierto? En la vida real, el seguimiento de las variables clínicas, bioquímicas, fisiológicas, no es tan estricto, hay que decirlo. Así como tampoco se hacen necesariamente determinaciones del fármaco, se hacen otras determinaciones, como va, por ejemplo, la creatinina o el PUM u otro marcador que el clínico tiene como trazador de indicador de efecto.
trazador o indicador de efectos, ¿vale? Eso es lo normal, son los pasos, ¿no? Decisión de tratar, seleccionar el medicamento, la dosis, dispensarlo, es decir, suministrarlo bien, y todos tienen responsabilidad, ¿no? Diferentes profesionales, etc. Administrar el fármaco, a veces lo hace la enfermera, a veces lo hace el paciente. Extracción de muestra, la muestra puede ser para medir fármaco, analitos de ellos, metabolitos, o otros marcadores bioquímicos, inmunológicos, etc. El farmacólogo clínico en los estudios de fase 2 y 3 es el que se encarga de tomar toda la información, ¿no? Interpretar todos esos registros, ¿cierto? Y entonces hacer una recomendación a los investigadores, si es el caso de los estudios de fase 2 o de fase 3. Si es el caso de una institución que tiene farmacólogo clínico, como los países desarrollados y emergentes, tienen farmacólogo clínico y farmacéutico clínico, entonces están con el equipo tratante haciendo las recomendaciones. ¿Okay? En nuestro medio eso es los lujo. Bueno, esto son formas de seguir, por ejemplo, ciertos marcadores, en este caso inmunológicos. ¿Okay? Es todo. ¿Por qué varían las respuestas terapéuticas, los efectos farmacológicos que están atrás de las respuestas terapéuticas? Porque hay, digamos, varios factores, y uno de los factores, el que está mostrando ahí, es el genético. La farmacogenética nace en el siglo pasado, ustedes están viendo ahí, la década 50, 60, nace la farmacogenética como tal. ¿Qué es lo que estudia? En realidad, pues, primero fue, así como por los lados se iba observando que habían ciertas sustancias que tenían mucha variabilidad terapéutica, ¿no? Entonces se asociaban ciertas sustancias con ciertos parámetros bioquímicos, respuestas clínicas, etcétera, etcétera. Después vieron, ¿cierto?, que había una cierta bioquímica relacionada con estas variabilidades en las respuestas. Y después se dieron cuenta que pues tenía un sustrato genético esas variaciones. Es decir, se habían dado cuenta en algún momento aquí, oye, pero es que hay menos metabolito de este, oye, hay más metabolito de este, cosas así, en la orina, en la sangre, ¿no? Y sugerían y se correlacionaban con las variabilidades de los efectos observados en la clínica. Pero fue ya más adelante que realmente en la década del 90 comenzó a estudiarse, y ustedes pueden verificar, todos los estudios de los polimorfismos arrancaron ahí. Porque se observó y nace inclusive el término, o mejor se vuelve famoso, esa variabilidad genética que tiene mayor frecuencia que una mutación, que es del 1% o más, ¿no? Es una variabilidad genética importante por frecuencia, y eso significa que a nivel poblacional muchas personas pueden tener esa variabilidad genética, ¿no? El 1% es mucho, ¿sí o no? Entonces, a nivel poblacional, ¿eso qué significa? Que nosotros debemos tener en cuenta también esa variabilidad genética de las poblaciones, porque me pueden estar afectando moléculas que participan de la absorción, de la biotransformación, de la excreción, de la distribución, o moléculas que son blancos farmacológicos, enzimas, canales, proteínas, ¿están entendiendo? Plasmáticas, citoplasmáticas, de membrana, nuclear o celular, ¿sí me explico? Entonces, por supuesto, los países de mayor recurso son los que mejor estudian a su población, ¿sí? Y entonces el clínico tiene más, digamos, elementos, incluyendo estos genéticos, para ajustar las dosis. La pacientica le llega a uno con el estudio de polimorfismos,
estudio de variables de mutaciones, no solo de polimorfismo, sino hasta de mutaciones. Hay países que la personita nació y una vez le van tomando sangrecita para hacer el screening de mutaciones, no solo polimorfismo, mutaciones, que son más infrecuentes. Es decir, se necesita recursos. Estoy hablando de coger a millones para coger a 2 o 3 casos. En los países que tienen recursos y son desarrollados, la vida de las personas vale, ¿no? Y el sistema de salud dice, no, no importa que haya que hacer a 50 millones para coger 2. ¿Sí? Pero esas son 2 personitas. No importa que el uno sea ascensorista y el otro presidente de la República. ¿Sí? Claro, eso no es Colombia. Bueno, claro. No se hagan ilusiones. Ah, no, pero que ahora. Vamos a ver. Listo. Esto es de lo que estoy hablando. Variables puede haber por la genética, variabilidad cinética, dinámica o ambas. Bien. Aquí son experimentos que hicieron con un medicamento, con el metabolito medido en la orina de una sustancia de experimentación en poblaciones, en estos son mestizos, ¿qué? Nicaragüenses. Fíjense que los metabolizadores ultra rápidos, ¿por qué se caracterizan un metabolizador ultra rápido? Porque ese metabolito se detecta en la orina en un determinado momento, ¿cierto? Cantidad. Y vemos que los nicaragüenses aquí no aparece ninguno, ¿cierto? Y aquí, bueno, el porcentaje que estamos viendo, 6, sería 94, son los nicaragüenses. ¿Y estos? Cubanos. Ya hay 2.3% de metabolizadores ultra rápidos. Y aquí 5.2, eso no solo para mostrar por raza. No más, ahora imagínense donde se estudien mejor otros, mucho más polimorfismos de muchos medicamentos, etc. Vamos a ver eso con más detalle cuando veamos las moléculas en particular. ¿Ok? Bueno, esto ustedes los ponen el ¿qué? Está ahí, ustedes lo pueden utilizar para exponer, bueno, este material que es de pacientes especiales. ¿Ok? No están todos, están algunos. Bueno, estoy pasándolo porque esa es la exposición de ustedes. ¿Ok? Listo. Nos vamos a las interacciones. Las interacciones pueden ser fármaco-fármaco o fármaco-enfermedad, pero voy a centrarme en las de fármaco-fármaco en primera instancia. Miren, es la respuesta clínica o farmacológica que aparece tras la administración de una combinación de fármacos distinta de la esperada. ¿Qué es lo que es distinto? La respuesta cualitativa o cuantitativamente a partir de los efectos conocidos de cada uno de los fármacos. Es decir, yo conozco este medicamento y sé lo que causa, pero cuando los doy juntos, pucha, aparecen otras cosas que se aumentan, que se disminuyen, que pasan. ¿Sí? Hay una interacción. No siempre son reales, fáticas, pueden ser potenciales, ¿vale? O sea, uno, cuando usa un dispositivo de estos, utiliza la herramienta Mesquite, ¿no? Les recomiendo que tengan ese aplicativo, el Mesquite, y uno coloca, este paciente está recibiendo 5 medicamentos y uno lista los 5 medicamentos y dice chequear interacción, y ahí aparecen 4 interacciones. No significa que el paciente mío las va a presentar, pero son potenciales, es decir, que las puede presentar. ¿Qué debo hacer? Bilijar, ¿ok? Muy bien. Y el paciente también, es decir, al paciente, los familiares, viles con eso, trabajo. Bueno, ¿cuáles son los factores que pueden favorecer las interacciones farmacológicas? Pues hay unas que son dependientes del fármaco y otras del paciente. Las del fármaco, las características físico-químicas, la dosis, ¿sí? Los fármacos que se unen en alto grado de proteínas tienden a tener más, la utilización de inductores o inhibidores, ¿no? Por ejemplo, barbitúricos, corticoides y otros medicamentos, la interacción
fármaco de estrecho margen terapéutico, ¿no? Y algunas características farmacocinéticas muy especiales, por ejemplo, que utiliza medios de transporte activo para ser excretado, cosas así. Y aquí puede haber mucha interacción, inclusive con sustancias propias del organismo de desecho, por ejemplo. Y también, pues, características especiales farmacodinámicas, ¿no? Que pueden haber en un paciente determinado, por ejemplo, un paciente hipertiroideo, puede ser esa, que las hormonas tiroideas sensibilizan los receptores adrenérgicos. Entonces, si yo le estoy dando un medicamento que es potencialmente agonista adrenérgico, pues voy a tener de pronto respuestas muy exageradas, por ejemplo. ¿Sí? Del paciente, el paciente que se automedica, pues tiene más riesgo que el que no se automedica, ¿no? O el paciente de edad avanzada, ¿no? El paciente que tiene enfermedades crónicas de curso inestable, y entonces toca que estar siempre aumentando dosis o adicionándole medicamentos, entonces va a riesgo de interacciones. Las enfermedades cuyo control dependen estrictamente de medicamentos, fármacos que, digamos, se tienen que utilizar en situaciones de alto riesgo, por ejemplo, paciente de un hipertenso, pero se descompensó, hizo una emergencia hipertensiva y entonces hay que darle un medicamento diferente para manejar la emergencia hipertensiva. Y resulta que ese medicamento diferente interactúa con otros que él viene recibiendo, ¿no? Por supuesto, los pacientes que tienen problemas a nivel renal y hepático, y cuando aparecen enfermedades interrecurrentes, ¿no? Es decir, el paciente tiene unas patologías ya conocidas, pero de repente resultó con una gastritis, o resultó con una infección urinaria, una infección del pie, ¿no? Y eso requiere otros medicamentos, entonces hay que estar atentos, ¿no? Hasta la misma caspa, y le mandan para la caspa ketoconazol, y algunas veces está tan grave la cosa que no solo la mandan, sino también tomadita. El ketoconazol es un tremendo inhibidor de citocromos, y entonces van muchas concentraciones plasmáticas de que está tomando otros medicamentos, comienzan a elevarse. Entonces puede ser una cosa tan sencilla como esa. ¿Ok? Bien. Se pueden clasificar las interacciones dependiendo del sitio donde se realiza, las consecuencias para el paciente, las cuantificaciones de la respuesta, el mecanismo involucrado. Por ejemplo, las interacciones pueden ser aditivas, o sea, porque se suman, o porque se potencian, se multiplican, superaditivas, o porque se contrarrestan. ¿Vale? Según el mecanismo de acción, las interacciones pueden ser dinámicas o pueden ser cinéticas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un medicamento afecta de alguna manera la respuesta del blanco farmacológico, es dinámica. ¿Sí? O el mecanismo de señalización. Entonces, si están involucradas, ya vimos eso en farmacodinámica. Procesos farmacodinámicos relacionados con segundos, terceros mensajeros, proteínas G, canales, enzimas, que son blancos, la integración es dinámica, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver la semana entrante que los AINES hacen una inhibición de enzimas que producen prostaglandinas. Entonces, cuando le damos a un pacientico AINES, las prostaglandinas se le caen. Pero resulta que las prostaglandinas no solamente causan inflamación y dolor y fiebre, también son importantes para las funciones de muchos órganos, por ejemplo, el riñón. Y inclusive tienen efectos sistémicos, ayudan a regular la presión arterial, son efectos que tienen a nivel renal y sistémico. Y si el paciente es hipertenso, pues puede ser que lo descompense, ¿sí? Y más si lo estoy compensando con IECAs o con ARA2, sobre todo los IECA, que el efecto antihipertensivo es mediado también por prostaglandinas. Entonces ahí sí mamola, por un lado le doy y por el otro le quito. ¿Sí me explico? Entonces ahí
Pablo, interacción dinámica. ¿Se entendió? Y son muchas. Y las vamos a ver, son muchas. Las cinéticas, por ejemplo, que un medicamento desplace al otro, está unido a una proteína. O que un medicamento le quite al otro el lugar de la enzima que lo iba a metabolizar. Y entonces este hace metabolizar uno y el otro se retrasa. Por ejemplo, ¿no? O el paciente recibe fenobarbital, betobarbital, un barbitúrico que induce enzimas biotransformantes y entonces el metabolismo abre más rápido, caen las concentraciones, se pierden los efectos. ¿Ok? Bien. Esas son las cinéticas, les estaba hablando, papá. Muy bien. Las de la citofrosa es donde más hay interacción, más que con los mecanismos de conjugación, con los mecanismos de oxidación. Competencia a nivel de la excreción, cambio en el pH urinario, porque hay unos medicamentos que alcalinizan o acidifican y entonces puede afectar la excreción de otros. ¿Sí? Claro, las interacciones no siempre son malas. Hay interacciones que son buenas. ¿Sí? Hay interacciones que son buenas y de hecho, el médico prescribe el uno y el otro para que interactúen y se potencien. Porque eso es lo que queremos. Una pregunta. Dos, que sean dos. Una es muy poco. Si el efecto del fármaco se retrasa mucho, puede llegar a completa excreción. A ver si me entiendo. Cuando digamos, en vez de interactuar, que uno tome el lugar del otro, ¿cierto? Que se retrasa el otro. Puede llegar a completa excreción. O sea, que se elimine todo. ¿El otro que está haciendo fila? El que está... No, porque si él está haciendo fila es porque tiene que pasar por ahí. O sea, no se puede volver así como reversible. No, eso no se puede. Es más, ni uno hablándole al oído. Yo sé que tú te transformas en el hígado, pero el hígado está ocupado. Por favor, escárete por el riñón. No voy a decir muevan. Porque recuerden que eso es la naturaleza de él. Él tiene que, por ejemplo, si es hipofílico, tiene que sí o sí volverse polar. Y el riñón no puede hacer. Entonces, ¿qué pasó? Diga, estoy ocupado, hombre, espere. Y pum. Puede ser tóxico, sí. Claro. Bueno, esas son interacciones positivas. Y otro aspecto muy importante ya son los efectos no deseados, indeseables. ¿Ok? Reacciones adversas a medicamentos o RAM. Es lo mismo, son sinónimos. Reacciones adversas a medicamentos, RAM. Y también tenemos fármacos que causan nefrotoxicidad y hepatotoxicidad porque desencadenan una serie de procesos que terminan afectando el riñón o el hígado. ¿Okay? Que también son efectos no deseados. Las reacciones adversas a medicamentos o RAM se definen desde hace rato. Tenía yo 4 añitos cuando la Organización Mundial de la Salud hizo esa definición. Es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco a dosis habitualmente utilizadas en el humano. No es porque no hayamos pasado dosis. No. Para prevenir, diagnosticar, etc. Es decir, los usos de un medicamento. ¿Ok? Y bueno, otra definición. Cualquier efecto perjudicial o indeseado que se presenta tras la administración de un fármaco normalmente utilizado. Ojo, presten atención, que no me preste atención, lo paso a cantar. Voy a verificar si me entendieron haciéndole una pregunta al azar. No cometan el error cuando estén en la clínica de decir, eso fue un efecto colateral. Eso fue un efecto secundario. No. Los efectos colaterales y secundarios son un tipo de efecto indeseable o adverso.
Y ustedes, la verdad, la mayoría de las veces, cuando hablan de esa manera, no están acertando, porque no es ni colateral ni es secundario. ¿Ok? Vamos a ver qué es un colateral y qué es un secundario. Entonces, ¿qué debemos decir? Lo que debemos decir es indeseable o adverso. Pero no, es como culturizarlos, para que por favor no hablen equivocadamente. Bueno, bien, listo. Pregunta después. Bueno. Así, estoy viendo que hubo un cambio. Los efectos indeseables pueden tener, digamos, diferentes contextos. Va a depender si el paciente está o no con una enfermedad de base. Puede ser, por eso, más perjudicial o menos perjudicial. También, dependiendo de la naturaleza de la reacción adversa, pues ella puede ser, digamos, importante o no tan importante. Pues puede uno negociar con ella. Y otro aspecto que definitivamente los estudios muestran, entre más medicamentos tome el paciente, más probabilidad de reacciones adversas. Es un hecho. Samuel, esta presentación, ¿de dónde la sacaste? ¿Del drive de cuándo? Sí, pero ¿de qué día? ¿De hace mucho tiempo? Ah, sí, porque es que yo le hice unos cambios y creí que la había sacado, no los tiene de colores y todo, pero se está viendo, ¿cierto? Esto no, le hice cambios para que viera. Este no es el cambio, es otro. Era mejor. Yo estaba con duda y digo, ¿por qué me están apareciendo una cosa? La reacción adversa se puede clasificar en moderada, grave o letal, pero también se puede clasificar remota, posible, probable y altamente probable. Ahora les pregunto, ¿ven bien? ¿Sí? Ah, más o menos, todo lo que yo había cambiado. Joder, me fallaste, Samuel, no pasa el curso de farmacología. No pasa. No pasa. ¿De qué depende que sea remota o altamente probable? Va a depender de la relación con el tiempo, de la relación con los signos y síntomas, las manifestaciones clínicas y con la respuesta del paciente cuando se retira o no se retira el medicamento. Son las pruebas que uno hace para saber si hay causalidad. Tanta causalidad hay. ¿Sí? Que tanto eso nuevo, entre comillas, que está presentando el paciente realmente es por el fármaco que está recibiendo. Y se debe clasificar. Y se envía al INVIMA. Se debe clasificar de esta forma. ¿Ok? Eso lo hacen los químicos farmacéuticos. Muy bien. Usando estos algoritmos, la clasifican, ¡pum!, envían el reporte. Rowling y Thompson decidieron hacer una clasificación de las reacciones adversas. Aquí estoy presentando dos, vamos a llegar hasta la F. A ver y vamos hasta la F. Hay un paralelo en términos de si está relacionado con la dosis, si es mórbido, si es mortalidad, lo que tiene más, si es predictible o predecible, y cómo se maneja. Las tipo A, ya vamos a verlas, son dosis dependientes, las tipo B, independiente. En cuanto a morbilidad, mucha morbilidad. En cuanto a, es decir, en términos de frecuencia, ¿cierto? En cuanto a mortalidad, es baja, ¿cierto? Las A, pero altas, las B. Es decir, las frecuentes no son tan graves, ¿cierto? Las infrecuentes son muy graves, en otras palabras.
Las tipo A se pueden predecir fácilmente, las tipo B no, y mucho menos en países del Sagrado Corazón como Colombia. Y las formas de manejo, normalmente las tipo A no ajusta dosis, las tipo B retire el medicamento. ¿Ok? Bueno, vámonos a las A. Un tipo de reacción adversa de tipo A es la toxicidad, porque ese efecto depende de la dosis. Ahora, vamos a ver que también depende de las concentraciones plasmáticas, ¿cierto? Es decir, nos aprendimos que si se pasaba de la concentración máxima terapéutica, la toxicidad, ¿cierto? Pero vamos a aprender que hay pacientes que no están sobredosificados, pero mismo que no estén sobredosificados, las concentraciones plasmáticas son supraterapéuticas. ¿Por qué? Hay otra reacción adversa de tipo A que se llama hipersusceptibilidad, porque son hipersusceptibles. Vamos a mirar eso. ¿Okay? Entonces, miren, ¿qué es la reacción tóxica? Una exageración del efecto ordinario del fármaco. Normalmente es eso. Es decir, no es normotensor, es hipotensor. ¿Cierto? Ese es un efecto claro. No solamente controla la convulsión del paciente, sino lo lleva a un coma. ¿Sí? No solamente, no solamente le controla la glucemia, sino lo lleva a la hipoglucemia. Son efectos tóxicos. ¿Ok? Hay, en el caso de toxicidad, en muchos pacientes es por sobredosificación. ¿Vale? Pero esa sobredosificación, hay que tener cuidado. Esa sobredosificación puede ser que sea porque no le ajustamos la dosis porque tenía ciertas condiciones y debimos haberlas usado y no la ajustamos. Usamos la que recomendaba el inserto, pero no tuvimos en cuenta las condiciones del paciente. ¿Vale? ¿Listo? En otros casos es que efectivamente en lugar de 10 le dimos 20 o 30 o 40, o sea, doblamos, duplicamos más la dosis. ¿Vale? O el paciente es hipersusceptible. Esta es, digamos, en textos, creo que yo aquí lo tengo también. En ciertos textos, ¿sí ven? Aparece como otro tipo A. Es una respuesta exagerada de un individuo a dosis ordinariamente. ¿Cierto? Normales. ¿Y eso qué pasó? No, yo le ajusté. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que pudieron pasar cosas como, es que su paciente metaboliza muy lentamente. Y si su paciente metaboliza muy lentamente, y se pasó a las concentraciones supraterapéuticas. ¿Cierto? O tiene un problema para excretar, suponiendo que sea un medicamento que se metaboliza muy poco, pero se excreta bastante por el riñón. O por ejemplo, a ver, una buena ahí, la metformina, la piedra angular del manejo antidiabético para la diabetes tipo 2. La muerte casi no se metaboliza en el hígado y se excreta muy activamente por el riñón. ¿Vale? Y mi pacientico no es que tenga una falla renal, pero tiene un problema en el proceso de excreción que usa la metformina. Y entonces, para arriba la metformina. Que normalmente ya es euglicémica, pero en ese paciente probablemente el azúcar intoxicado. ¿Vale? Bien. Yo sé que me estoy pasando unos minutos, soy consciente de eso, claro. La clase va hasta las 7:10, es el único día que les voy a tomar. No la vamos a terminar otra vez, pero es para avanzar, porque la del miércoles yo la termino y doy la otra, ¿vale? Bien. La tolerancia farmacológica no es la tolerabilidad. ¿Lo está tolerando bien? ¿No lo está tolerando bien? No es eso. Esto es tolerancia farmacológica. ¿A qué se refiere?
a que el paciente requiere más dosis para alcanzar el mismo efecto. Si el paciente comienza a requerir más dosis para alcanzar el mismo efecto, tiene tolerancia farmacológica. No. Ese término no es correcto para farmacología. Tolerancia farmacológica. ¿Ok? Entonces, puede presentarse de forma aguda, en pocas dosis, o puede presentarse más crónicamente. Si se presenta de forma aguda, también se le conoce como taquifilaxia. ¿Cierto? Taquifilaxia. Bien, las hay adquiridas, ahí está. Sí. Lo retira y al cabo de poco tiempo vuelve a responder. Bueno, listo. Vámonos a la B y terminamos. Terminamos una parte. La idiosincrasia. Respuesta inusitada de carácter individual, genéticamente determinada, que se expresa en forma cualitativamente diferente del efecto principal que caracteriza al fármaco estudiado. Y es porque el paciente, por ejemplo, tiene deficiencia NAT, metaloglobulina reductasa, y recibió una fenacetina, una pilograína, una sulfonamida, y el paciente presentó una metaglobulinemia. Llega a ser grave, porque tiene esta deficiencia. Toma estos medicamentos, el paciente presenta una metaglobulinemia. El paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa eritrocitaria y recibe primaquina o salicilatos o fenacetinas o sulfonamidas, anemia hemolítica, se le revientan los glóbulos. Puede matar. O el paciente tiene un trastorno genéticamente, digamos, relacionado, como la inducción anormal de la síntesis de ADN, recibe barbitúricos, sulfonamidas u otros depresores del sistema nervioso central y en las porfirias que pueden ser letales. Están matando. ¿Ok? Bien. Ahí le dejamos. Otras de tipo B son inmunológicas que veremos, si el Señor nos permite. ¿Cuándo? No, el miércoles. Ya les había dicho, ¿no? ¿Un cuisecito de salida?